Durante más de 3 décadas, una mansión de Newport Beach ocultó los secretos más profundos de John Wayne. Cuando falleció en 1979, la casa estaba cerrada. Cada carta, fotografía y posesión sellada. Nadie supo lo que había adentro hasta 2011, cuando por fin se abrieron las puertas. Lo que encontraron fue impactante. Un testamento oculto que destrozó a su familia, recuerdos de películas perdidos hace tiempo y valorados en millones, y revelaciones personales que cambiaron todo lo que creíamos saber sobre el duque. Detrás de la leyenda de Hollywood había un hombre con secretos, algunos tan profundos que permanecieron ocultos durante décadas. Esta es la historia jamás contada de la fortuna de John Wayne, el drama familiar que estalló tras su muerte, y la verdad encerrada en su mansión. El viaje de John Wayne no empezó en Hollywood, empezó en un pequeño pueblo de Iowa. Nacido como Marion Robert Morrison el 26 de mayo de 1907 en Winterset, era un recién nacido de 13 libras, tan grande que el periódico local lo consideró noticia. Pero su tamaño no era lo único que lo distinguía. Con solo 3 años, rozó la muerte al caer en un arroyo helado. De no haber sido por un desconocido que lo sacó de ahí, su historia podría haber terminado ahí. Ese momento de supervivencia presagió toda una vida de resistencia, un rasgo que definiría tanto al hombre como a la leyenda en que se convirtió. Su infancia no fue fácil. Cuando el negocio de su padre fracasó, la familia Morrison dejó atrás Iowa y se dirigió al oeste, a California, en busca de un nuevo comienzo. Se establecieron en Glendale, donde el joven Marion se ganó rápidamente una nueva identidad. Los bomberos locales lo veían pasear por todas partes con su Airedale Terrier, Duke, y pronto empezaron a llamarlos Big Duke y Little Duke. El nombre se les quedó. A partir de ese momento, se negó a responder a otra cosa. Marion Morrison se había ido y Duke había nacido. Duke creció en California con un sueño de jugar fútbol. Era fuerte, rápido y determinado, y consiguió una beca para la Universidad del Sur de California en 1925. Ingresó a los USC Trojans como línea ofensivo y ambicionaba llegar a lo más alto. Pero el destino tenía otros planes. Un accidente de surf lo destrozó todo. Una mala ola, un choque repentino contra la arena, y su hombro se lesionó permanentemente. Con esa lesión, su beca desapareció, junto con sus sueños de jugar fútbol profesionalmente. Duke se encontró perdido. Sin fútbol, sin apoyo económico y sin un futuro claro, aceptó cualquier trabajo que encontró. Fue entonces cuando Hollywood le llamó, no como estrella, sino como utilero mal pagado en los estudios Fox. Era 1927 y ganaba solo $35 a la semana, apenas. El trabajo era poco glamuroso, mover muebles, montar atrezo y hacer recados para los equipos de rodaje, pero le dio un asiento de primera fila en el mundo del cine. Observó, aprendió y poco a poco empezó a llamar la atención. Su primera vez en la pantalla no fue con un papel protagónico, ni siquiera fue acreditado. Era solo un jugador de fútbol de fondo en Brown of Harvard, 1926, apenas visible en pantalla. Pero esa pequeña muestra de actuación despertó algo en él. Quería más. Durante la década siguiente, se abrió camino por los escalafones más bajos de Hollywood. Entre 1939 y 1939, protagonizó más de 80 westerns de bajo presupuesto, la mayoría olvidables, rodados en apenas un par de días. El trabajo era agotador. Rodaba una película tras otra, pero su sueldo seguía siendo escaso y su nombre desconocido. Algunos días apenas tenía dinero para comer. Una lata de judías calentada en un plato caliente en su barato apartamento se convirtió en su comida más habitual. En 1938 se planteó seriamente abandonar. Hollywood lo había masticado y escupido. Sus sueños se escapaban. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. El director John Ford había estado observando las contiendas de Duke. Ford veía en él algo, una presencia natural, una rudeza que no se podía enseñar. Pero los estudios no estaban convencidos. Para ellos no era más que otro actor fracasado. Ford sabía que necesitaba un gran papel para demostrar su valía. Esa oportunidad llegó con La Diligencia, 1939. El problema, el estudio quería un gran hombre, alguien como Gary Cooper.
El casting de un actor desconocido en un papel importante era arriesgado. A Ford no le importaba. Luchó por Duke, insistiendo que era el único hombre para el trabajo. Cuando el estudio se opuso, Ford insistió más, amenazando incluso con abandonar la película. Finalmente ganó. Marion Morrison había vuelto a transformarse, esta vez en John Wayne. Desde el momento en que Wayne se metió en el papel de Ringo the Kid, el mundo vio algo especial. Su primera escena en la diligencia se convirtió en legendaria. Un primer plano dramático mientras giraba su rifle, la cámara acercándose a su sonrisa confiada. Duró solo unos segundos, pero tomó 27 tomas para hacerlo bien. Wayne estaba tan nervioso que se equivocaba una y otra vez, pero cuando por fin lo consiguió, ese momento lo convirtió en una estrella. La diligencia no fue solo un éxito, fue una sensación. Obtuvo 7 nominaciones al Oscar y dio a conocer al hombre que redefiniría el género del oeste. Pero a pesar de su gran éxito, Wayne seguía siendo tratado como un actor de segunda fila. Le pagaron solo $3,700 por la película, una fracción de lo que ganaba la élite de Hollywood. Aún así, ya no había vuelta atrás. John Wayne ya no era un extra desconocido que luchaba por pagarle alquiler. Había llegado. Con su ascenso a la fama llegó una improbable asociación que daría forma a su carrera. Su colaboración con John Ford. Juntos crearon algunas de las mejores películas de la historia del cine. Durante los 50 años siguientes rodaron 14 películas, cambiando para siempre la idea que Hollywood tenía del héroe del oeste. Pero no siempre fue fácil. Ford era conocido por ser duro, y trataba a Wayne peor que a muchos. En el rodaje de The Searchers, 1956, Ford humilló a Wayne delante de todo el equipo, haciéndole rehacer una escena sencilla en la que solo tenía que coger una pistola 17 veces. Wayne lo aceptó sin rechistar. Sabía que los métodos de Ford, por brutales que fueran, le empujaban a dar lo mejor de sí mismo. Esa dureza, tanto dentro como fuera de la pantalla, definió la imagen de Wayne. Se convirtió en el símbolo último de la masculinidad americana, rechazando roles en películas como El Halcón Maltés y High Noon porque no encajaban con su personalidad. Se negaba a presentar villanos, a mostrar debilidad y a transigir. Para el mundo, era más que un actor, era la encarnación del espíritu vaquero. En los años 50 y 60, John Wayne no solamente hacía películas, estaba dando forma a la cultura americana. Sus películas como El Álamo y True Grit no eran solo éxitos de taquilla, eran declaraciones. Sus personajes no eran solo vaqueros, eran héroes más grandes que la vida. Y para millones de fans no era solo un actor, era una leyenda. Pero detrás de la fama, detrás de la imagen icónica, había otra historia. Una llena de luchas personales, conflictos ocultos y secretos que solo saldrían a la luz tras su muerte. John Wayne no era solo una leyenda en la pantalla. Su vida personal fue tan dramática como los papeles que interpretó. Detrás de su imagen ruda y americana, su vida amorosa estaba llena de pasión, traición y conflictos explosivos. 3 matrimonios, múltiples aventuras y un romance que casi acabó en tiroteo. Fue una vida tan impredecible como el salvaje oeste que tan a menudo retrató. Su primer matrimonio fue con Josephine Saenz, una mujer tranquila y profundamente religiosa de familia adinerada. Se casaron en 1933, cuando Wayne aún intentaba hacerse un hombre en Hollywood. Al principio, parecía la pareja perfecta. Tuvieron 4 hijos juntos, y Josephine estuvo a su lado durante años de lucha. Pero a medida que la fama de Wayne crecía, también lo hacía la distancia entre ellos. Hollywood exigía muchas horas de trabajo y Wayne rara vez estaba en casa. Su imagen en pantalla de vaquero duro e independiente se convirtió en su identidad en la vida real. Vivía para el trabajo, para la fama y para la aventura. Josephine, en cambio, quería estabilidad, un hombre de familia que estaría en casa para la cena. A finales de los años 40, su matrimonio se desmoronaba. El golpe final llegó cuando Josephine descubrió el romance de Wayne con Marlene Dietrich. La legendaria actriz alemana era una de las mujeres más glamurosas de Hollywood y Wayne se enamoró perdidamente de ella. Su romance duró casi una década, llena de pasión, secretismo e intensa devoción. Dietrich no se parecía a nadie con quien hubiera estado. Audaz,
intrépida y completamente embriagadora. Pero ella no estaba interesada en el matrimonio y Wayne no estaba dispuesto a dejar Hollywood por ella. En 1945, su matrimonio con Josephine terminó oficialmente. Poco después, se casó con su segunda esposa, Esperanza Baur, una ardiente actriz mexicana de temperamento peligroso. Su relación era un caos. Esperanza estaba profundamente celosa de los compañeros de reparto de Wayne, convencida de que éste tenía aventuras constantemente. Una noche, sus celos se volvieron violentos cuando Wayne volvió tarde de una fiesta. Esperanza, borracha y enfurecida, cogió una pistola y le apuntó cuando entraba por la puerta. Apretó el gatillo, pero el disparo falló. Wayne abandonó la casa esa noche y nunca volvió a mirar atrás. En 1954 ya estaban divorciados. Su tercer y último matrimonio fue con Pilar Palet, una actriz peruana casi 20 años más joven que él. Se casaron en 1954 y tuvieron 3 hijos. Durante un tiempo, pareció que Wayne había encontrado por fin un amor duradero. Pero una vez más, su carrera tuvo prioridad. En 1973, su matrimonio había terminado. Aunque nunca se divorciaron, vivieron vidas separadas, y Wayne se mudó con su secretaria, Pat Stacy, que se convirtió en su última compañera. Rumores de otras aventuras siguieron a Wayne durante toda su vida. Su química con Maureen O'Hara, su compañera de reparto habitual, era innegable. Los fans especularon durante años que su romance en pantalla se extendía más allá de las cámaras. La propia O'Hara nunca lo confirmó, pero su nieto sugirió más tarde que había algo real entre ellos, algo apasionante, pero imposible de mantener. Puede que la vida personal de Wayne fuera turbulenta, pero había algo de lo que estaba seguro: su sueño de hacer El Álamo. Durante más de 15 años, se obsesionó con llevar la histórica batalla a la gran pantalla. No solo quería protagonizarla, quería control total. Pero cuando los estudios dudaron, Wayne hizo lo impensable. Hipotecó casi todo lo que poseía para financiar él mismo la película. El presupuesto se disparó hasta los $12 millones, una cantidad inaudita en 1960. Wayne insistió en la autenticidad, construyendo una réplica a escala total del Álamo en Texas, ladrillo por ladrillo. Se utilizaron más de 1,5 millones de ladrillos de adobe y el deseto era tan enorme que se convirtió en una atracción turística durante años. La película requirió miles de extras, cientos de caballos y un agotador rodaje de 79 días bajo un calor abrasador. A pesar de la pasión de Wayne, El Álamo fracasó en taquilla. Aunque obtuvo varias nominaciones a los Oscar, los críticos estaban divididos, y la película tuvo dificultades para recuperar su enorme presupuesto. Wayne estaba destrozado, lo había apostado todo, y la pérdida lo dejó en graves problemas financieros. Por primera vez en años, el invencible vaquero parecía vulnerable. Pero ni la ruina financiera podía frenarlo. En 1964, Wayne se enfrentó a una batalla aún mayor: cáncer. Una vida fumando hasta 6 paquetes al día le había pasado factura. Los médicos le descubrieron un tumor maligno en el pulmón y le dijeron que tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir. Muchos actores habrían ocultado su diagnóstico, temerosos de parecer débiles. Pero Wayne no. Lo hizo público. Animó a sus fans a hacerse las pruebas y hasta le puso un apodo al cáncer: la Gran C, para hacerlo menos aterrador. Los cirujanos le extirparon el pulmón izquierdo y 2 rebillas, dejándole un dolor constante. Sin embargo, solo 5 meses después estaba de vuelta en el plató, negándose a dejar que la enfermedad dictara su vida. Siguió actuando, siguió trabajando, siguió siendo John Wayne. Pero el cáncer no había terminado con él. En 1979 le diagnosticaron de nuevo, esta vez cáncer de estómago. Lo mantuvo en secreto, renuente a que el público lo viera desvanecerse. Su última película, The Shootist, 1976, se acercaba dolorosamente a la realidad. Interpretó a un viejo pistolero que moría de cáncer, un papel que parecía más una despedida que una ficción. Estaba débil, necesitaba oxígeno entre escena y escena, pero se negó a que nadie lo viera luchar. En un momento especialmente agotador, su caballo tropezó y casi lo derriba.
Se desgarró un músculo del hombro, pero terminó la escena sin quejarse. Wayne no pudo ganar la batalla contra el cáncer. El 11 de junio de 1979, falleció en el centro médico de UCLA a los 72 años. La noticia conmocionó a Hollywood y a sus millones de admiradores en todo el mundo. El presidente Jimmy Carter lo calificó de símbolo del valor americano. Miles de personas se agregaron a las afueras del hospital y su casa, dejando flores, sombreros de cowboy y cartas manuscritas. Pero la verdadera conmoción llegó tras su muerte, no por el público, sino por su testamento. A pesar de décadas de éxito, su patrimonio era sorprendentemente pequeño. En el momento de su muerte, la fortuna de John Wayne se estimaba en solo $6,85 millones, unos 25 millones en la actualidad. En comparación con otras leyendas de Hollywood, era mucho menos de lo esperado. Había sido uno de los actores mejor pagados de la historia, pero gran parte de su fortuna parecía haberse esfumado. Entonces llegó la mayor sorpresa. No dejó nada a Pilar, su tercera esposa. Nunca se divorciaron oficialmente, pero ella quedó totalmente excluida de su testamento. En su lugar, casi todo se dividió entre sus 7 hijos de sus 2 primeros matrimonios. La omisión de Pilar desató años de especulaciones. ¿La había excluido Wayne intencionadamente? ¿Su fortuna se había esfumado por culpa de malas inversiones? ¿O había ocurrido algo más secreto con su patrimonio? Al misterio se sumó la repentina venta de su querido yate Wild Goose, poco antes de su muerte. El yate, que un día fue un dragaminas de la Segunda Guerra Mundial, había sido el santuario de Wayne. Pasó incontables días en él, recibiendo amigos, relajándose en el agua, escapando de Hollywood. Sin embargo, justo antes de su muerte, se vendió en silencio por $750,000. Las decisiones financieras de Wayne, los bienes desaparecidos y las tensiones en el seno de su familia dejaron preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente con su fortuna? ¿Y por qué decidió dejar de lado a la mujer que había estado a su lado durante décadas? Sus últimos años estuvieron llenos de batallas. Algunas las ganó, otras las perdió. Pero al final, John Wayne siguió siendo el mismo de siempre. Fuerte, testarudo y determinado a cabalgar hacia la puesta del sol a su manera. Durante más de 30 años, la mansión de John Wayne en Newport Beach permaneció intacta, apartada del mundo. Tras su muerte en 1979, la finca se selló y sus pertenencias se guardaron para no verse nunca. Pero en 2011, todo cambió. Las puertas se abrieron por fin, revelando una cápsula del tiempo de secretos, tesoros y misterios que habían permanecido ocultos durante décadas. En su interior, se descubrieron más de 700 objetos personales, cada uno de los cuales ofrecía una rara visión de la vida privada de una de las figuras más legendarias de Hollywood. Entre los hallazgos, había montones de cartas personales, notas manuscritas sobre guiones y fotografías nunca vistas. Momentos íntimos congelados en el tiempo, que muestran a Wayne no como la estrella de cine, sino como el hombre detrás de la leyenda. Uno de los hallazgos más impactantes fue su último carné de conducir, un simple trozo de plástico que parecía insignificante, pero que se convirtió en el sueño de cualquier coleccionista. Cuando salió a subasta, se vendió por la asombrosa cifra de $89,500. Una prueba de que hasta la más pequeña reliquia de la vida de Wayne tenía un valor inmenso. Luego, estaba la carta sellada. Encontrada entre sus efectos personales, su contenido nunca se hizo público. ¿Qué había dentro? ¿Una confesión final? ¿Una parte perdida de su legado? Nadie lo sabe. La carta sigue siendo un misterio, sus palabras guardadas bajo llave para siempre. Pero a pesar de toda la admiración que recibió Wayne, hubo otra faceta de su legado que resurgió décadas después, una que provocó indignación, controversia y peticiones para que su nombre fuera borrado de la historia. En 1971, Wayne concedió una entrevista a la revista Playboy. En ese momento apenas hizo olas. Pero en 2019, un solo tuit lo cambió todo. Alguien había redescubierto la entrevista y su contenido era escandaloso. Wayne había hecho declaraciones profundamente racistas y ofensivas, comentarios sobre los negros, los nativos americanos y las personas LGBTQ+, que dejaron estupefacto al público moderno.
Declaró que creía en la supremacía blanca, hasta que, según sus palabras, los negros fueran educados hasta un punto de responsabilidad. Justificó el trato brutal a los nativos americanos, argumentando que habían sido desplazados por derecho. Y cuando hablaba de las personas LGBTQ+, utilizaba insultos que menospreciaban su lugar en la sociedad. Cuando la entrevista salió a la luz, las redes sociales explotaron. La gente que había crecido idolatrando a Wayne se vio obligada a enfrentarse a una faz de él que nunca habían conocido. ¿Era solo un hombre de su tiempo? ¿O era algo más? La reacción fue inmediata. El nombre de Wayne, antes sinónimo de heroísmo americano, estaba ahora ligado a la polémica. Para algunos, esta entrevista destruyó su legado, demostrando que el hombre detrás del sombrero de vaquero estaba lejos de ser el ícono que le habían pintado. Otros argumentaron que sus opiniones, aunque ofensivas, pertenecían a otra época, equivocados pero no inesperados. Pero el debate no terminó en Internet. Se trasladó a instituciones del mundo real que durante mucho tiempo habían honrado su nombre. Uno de los mayores objetivos fue el aeropuerto John Wayne de Orange County, California, nombrado en su honor en 1979. Se había erigido como un tributo a su legado durante décadas. Pero en 2020, en medio de protestas nacionales contra el racismo y la injusticia, los activistas exigieron un cambio. El Partido Demócrata del Condado de Orange pidió que se cambiara el nombre del aeropuerto, afirmando que las opiniones de Wayne no se ajustaban a los valores modernos. Su nombre, antes motivo de orgullo, se había convertido en símbolo de controversia. Los partidarios se opusieron, argumentando que su carrera y contribuciones pesaban más que sus creencias personales. Su hijo, Ethan Wayne, le defendió públicamente alegando que su padre había sido malinterpretado y que sus palabras se estaban utilizando injustamente contra él. Hasta el día de hoy, el aeropuerto sigue llevando su nombre, pero el debate nunca se ha zanjado del todo. La pregunta sigue siendo, ¿debemos juzgar a una figura histórica con los criterios de hoy o debemos separar el arte del artista? El legado de Wayne recibió otro golpe en 2020, cuando la Universidad del Sur de California, donde había estudiado, tomó una decisión valiente. Durante años, la Escuela de Artes Cinematográficas había exhibido una exposición en honor a Wayne, llena de recuerdos y carteles de películas que mostraba su legendaria carrera. Pero a medida que se intensificaban las conversaciones sobre raza y representación, los estudiantes y profesores presionaron para la retirada. USC decidió finalmente retirar la exposición, declarando que quería crear un espacio más inclusivo. Los críticos lo vieron como una borrada de la historia, mientras que los partidarios argumentaron que el legado de Wayne ya no representaba los valores que la escuela quería defender. Este momento reavivó un debate aún más grande, que va mucho más allá de Wayne personalmente. ¿Podemos separar la obra de un artista de sus vivencias personales? ¿Las contribuciones de un actor, cineasta o figura pública compensan sus defectos? Las películas de Wayne siguen siendo algunas de las más icónicas de la historia. Estas películas ayudaron a dar forma al cine estadounidense, pero para muchos, saber que el hombre detrás de ellas tenía puntos de vista tan controvertidos las hace más difíciles de ver. La batalla por el legado de John Wayne está lejos de terminar. Algunos siguen viéndolo como el héroe americano por excelencia, un hombre que representaba la fuerza, la resistencia y el patriotismo. Otros lo ven como un símbolo de valores anticuados, una reliquia de una época en la que Hollywood ignoraba las voces de quienes no encajaban en el molde. Su nombre sigue en pie. Sus películas siguen sonando. Pero la pregunta persiste. ¿Cómo recordamos a John Wayne? ¿Como una leyenda? ¿O como un cuento con moraleja de cómo la historia puede cambiar bajo nuestros pies? John Wayne era más que un actor. Era una institución, un símbolo del rudo individualismo americano, el rostro de la época dorada de Hollywood. Su presencia dio forma al género del oeste. Sus películas se hicieron legendarias y su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza, valor y determinación inquebrantable. Décadas después de su muerte, su influencia en el cine sigue siendo innegable. Pero detrás de su sombrero de vaquero y de su personaje más grande que la vida, había un hombre cuyo legado es mucho más complicado. Las revelaciones que han ido apareciendo a lo largo de los años, desde sus polémicas declaraciones hasta los conflictos familiares en torno a su herencia, han hecho que muchos se pregunten cómo debe ser recordado. Sus palabras, conservadas en una entrevista de hace décadas,
revelaron opiniones que desataron la indignación en un mundo moderno, cambiando la forma en que la gente le ve. La indignación suscitada por sus comentarios reavivó el debate sobre si las figuras del pasado deben juzgarse con los criterios actuales o recordarse en el contexto de su época. Para muchos, sus declaraciones son inexcusables, una señal de que su legado debe ser reevaluado. Para otros, su impacto en el cine y en la cultura estadounidense es demasiado significativo para ser borrado. Los secretos encerrados en su mansión de Newport Beach durante más de 30 años no han hecho sino aumentar el misterio. Las cartas selladas, los recuerdos perdidos y las extrañas decisiones financieras dibujan el retrato de un hombre que, a pesar de su fama y fortuna, permaneció esquivo incluso en la muerte. Era un ícono de Hollywood, pero también era humano, imperfecto, complejo y en ocasiones profundamente controvertido. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Debemos seguir honrando a John Wayne como la leyenda que fue? ¿O ha llegado el momento de replantearnos su lugar en la historia? Sus películas siguen sonando, su imagen sigue siendo importante, pero en una época en la que los legados se reexaminan constantemente, su nombre viene ahora acompañado de preguntas que antes no se planteaban. ¿Fue el héroe americano por excelencia? ¿O un símbolo de una época que ya ha pasado? Al final, esa decisión queda en manos de la historia.